Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que es esta exposición de este folleto sobre el techo de la iglesia en lo que es este curso de introducción al derecho canónico. Precisamente esta presentación se basa en lo que es el capítulo 24, que sería el sacramento del bautismo. Y en este pequeño ensayo inicio con una pequeña introducción presentando un problema muy común que se presenta hoy en día como catequista bautismal, como coordinador de mi parroquia. Pues tenemos que nos topamos muy a menudo con la ignorancia, diría yo, de muchos de los fieles que llegan y se acercan al párroco, llegan incluso y se acercan a uno a solicitar el bautismo como un requisito. Eso es lo que siempre presentan. Queremos el bautismo como un requisito, porque si no, mi hijo cuando se case o cuando quiera casarse va a tener problemas porque no está bautizado. O cuando llegue la hora de hacer la confirmación va a tener problemas porque no está bautizado. En toda esa ignorancia, pues se va a llegar a ver lo que es el sacramento del bautismo como un simple requisito para otros más adelante. En este ensayo vamos a buscar, pues, analizar los aspectos más fundamentales del bautismo y pues en dado momento cualquiera que lo lea pueda comprender de una manera un poco práctica y sencilla el verdadero significado que tiene, iniciando por lo que es qué es en realidad el sacramento del bautismo y la importancia que tiene o debería tener para nosotros los cristianos. Continuando después con una parte que es muy importante también, que quién puede recibir el sacramento del bautismo. Y haciendo una conclusión, terminando con una tercera idea sobre quién puede administrar este sacramento. Iniciamos entonces con qué es el sacramento del bautismo y cuál es su importancia. Pues ya sabemos que en el momento que nosotros nacemos sin ninguna fe religiosa, sin ninguna creencia, aunque nuestros padres la practiquen, nosotros no la tenemos porque en el momento de nacer somos niños, no tenemos, somos conscientes todavía de lo que puede estar pasando. El, el sacramento del bautismo dentro de la Iglesia Católica es particularmente una bienvenida, es esta puerta de acceso al camino de la fe religiosa donde se celebra, la celebración consiste en un acto que lleva a cabo la iglesia, en el cual el ministro purifica al niño o al adulto que es bautizando en ese momento, mediante el sacramento, que sería el primer sacramento de iniciación cristiana. Eh, es importante tomar en cuenta que no se trata de un sacramento que se pueda ser tomado solo durante la niñez o la infancia, pues muchos adultos pues, deciden convertirse a la fe católica y pues por su propia cuenta deciden bautizarse. Hay un párrafo muy hermoso de San Nacianceno sobre lo que es el bautismo y lo dice en unas palabras muy hermosas. San Gregorio Nacianceno, padre de la iglesia, dice: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura, incorruptibilidad, baño, regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, ¿por qué don? Porque es conferido a los que no aportan nada. En este caso, pues los niños en su inconsciencia no aportan nada a la iglesia, pues y están recibiendo este don por parte de Dios. Gracia porque es el don incluso, es dado incluso a personas que son culpables. El bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Y unción porque es sagrado y real. Y el baño porque lava. Y sello porque guarda y es signo de la soberanía de Dios. Con estas palabras tan hermosas, San Gregorio Nacianceno explica lo que es el sacramento del bautismo.
Aunque hoy en día un buen número de familias, como decía al inicio, se acerca a solicitar el sacramento o se preocupan porque los niños tengan el sacramento únicamente como un acto social, es visto hoy más que todo un acto social que un acto espiritual. Eh, es un momento importante, pero es un momento importante aislado, es un momento que pasa y de repente se olvidan qué fue lo que pasó, qué recibieron en ese momento. No es importante, es más importante incluso los festejos, la comida, la fiesta que se vaya a hacer y después del que se bautice el niño o inclusive que se bautice el adulto. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de este sacramento y dice que es fundamental no solamente. ¿Por qué? Porque el santo bautismo es fundamento de toda vida cristiana. Es el pórtico de la vida del Espíritu, es la puerta que abre acceso a los otros sacramentos. Esto lo dice el Sacro Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1213. El sacramento es de suma importancia por su gran significado dentro de la vida cristiana, ya que al recibir ese sacramento significa, primero, que se abre para el hombre la posibilidad de la vida y de igual forma el reino de Dios. Este es el primer sacramento de la ley. Es el mismo que es propuesto por Cristo en el Evangelio cuando dice: ir a ser discípulos a los pueblos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Los elementos principales que se contiene el bautismo son muchos, pero esenciales. Los principales son el agua, que el derecho canónico lo dice muy claro: bautícese con agua real. Cuando el derecho canónico habla de agua real, se está refiriendo a agua pura, que no sea otro tipo de líquido, que no sea leche, que no sea vino, que no sea champán, que no sea más que agua. Y pues la fórmula trinitaria que utiliza el ministro que vaya a administrar el bautismo, que sería: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tomar algo muy en cuenta a la hora de esta fórmula trinitaria o la anterior a la fórmula trinitaria, que sería el yo te bautizo. Cuando el ministro hace alusión a ese yo te bautizo, no está hablando de su persona, no está hablando de yo como persona, yo como diácono, yo como sacerdote te estoy bautizando. Ese yo es un yo hiperactivo porque está hablando es de la persona de Cristo. El mismo Señor, quien afirma que el bautismo es necesario para la salvación, nos da una noción más clara de la gran importancia, porque dice: es por eso que mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. La Iglesia no tiene otro medio que el bautismo para asegurar la llegada de la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a estar siempre atenta, a no descuidar nunca la misión de los bautizados, a estar siempre pendiente de lo que esté pasando con este sacramento. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a un solo sacramento, va más allá de tener ese solo sacramento y ya. Podemos decir que el bautismo es pues importante principalmente como acto de amor y de fe de Dios, como inicio de una vida que marca por los valores cristianos y como puerta al acceso a la comunidad. Pues nosotros como cristianos todos lo hemos recibido. Podemos decir entonces que el bautismo dentro de la fe cristiana es un hecho que marca un antes y un después en la persona o en la vida del ser humano creyente. Un día que marca para toda su vida, como el día de su iniciación en la vida religiosa cristiana, al igual que el nacimiento, que es de la fecha que muchas veces es más importante para nosotros, que es la fecha que celebramos y nos olvidamos de la fecha del bautismo, que fue cuando renacimos.
a la vida cristiana, cuando nacimos como hijos de Dios. Continuando un poco más allá con quienes pueden recibir el bautismo. Esta parte a veces es un poco controversial dentro de la misma iglesia porque a veces se habla de que la iglesia rechaza o que la iglesia no me quiso bautizar o que todo eso. Entonces es un poco conflictivo a veces sobre el quién pueda recibir el sacramento del bautismo. La iglesia católica enseña que toda persona que aún no haya recibido el bautismo puede ser bautizada sin ningún problema. El bautismo puede recibir solo una vez a la vida. ¿Por qué? Porque es una gracia que permanece para siempre. Puedo bautizarme y de repente irme para otra religión, de repente hacerme ateo, pero seguiré siendo bautizado. Es tan importante a partir del derecho canónico, el cual en su canon 864 aclara lo siguiente. Dice que es capaz de recibir el bautismo todo ser aún no bautizado, todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Es importante tomar en cuenta esto que dice el derecho canónico cuando dice ser humano y solo él. Hoy en día estamos cayendo en todas estas tendencias modernas que están llegando y se ha visto en algunas familias pues la tendencia de humanizar las mascotas. Y pues una vez que ya han humanizado las mascotas, una vez que dicen pues este perrito, este gato es parte de mi familia, es como mi hijo, yo lo quiero como si fuera mi hijo, pues han llegado a pretender querer llegar donde el cura párroco y pedirle el sacramento del bautizo para aquella criatura, para aquel animalito, para aquella mascota. Pues obviamente esto va en contra de toda creencia cristiana y por eso es que el derecho canónico aclara y dice que el bautismo lo puede recibir únicamente cualquier persona humana y solo él. El sacramento del bautismo dice que es el único sacramento que puede recibir cualquier no cristiano. ¿Por qué? Porque al recibir este sacramento cualquier no cristiano, pues lo estaría haciendo parte de la iglesia cristiana. Pues si no es cristiano, no va a tener sacramentos. Y si se le da el bautismo, solo una vez se le podrá dar y los demás no se podrán dar si no hay bautizo. Entonces, por eso, cualquier persona no cristiana es el único sacramento que puede recibir. Existe una gran diferencia en cuanto a lo que son los bautizos, pues está el bautizo de niños, está el bautizo de adultos, que en su rito hay una diferencia muy grande. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en cuanto al bautizo de niños, al bautismo de niños, puesto que nace con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser tratados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Los padres cristianos, obviamente, tienen obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible después de que nacen. No es válido o negarle de alguna manera el sacramento a ese niño esperando pues que haya dinero para una fiesta, pues esperando que tener suficiente dinero para comprar su vestido o pues esperando tantas cosas que pasan hoy en día con lo que es el sacramento del bautismo. Entonces dice que el derecho canónico habla de que el sacramento del bautismo se debe administrar lo más antes posible después de que el niño nace. No habla en los meses posteriores, sino habla en los días posteriores al nacimiento. Como ellos no pueden tener fe en Cristo, hablando de los niños recién nacidos, entonces se trata de una cuestión, si consideramos el bautismo como acción simbólica, mediante el cual el creyente declara su fe, pues estaríamos viendo que los niños no podrían declarar su fe. Es entonces ahí donde entra, es donde tienen un juego muy importante los papás y los padrinos, que son los que se van a comprometer a acompañar
a ese niño. Pues sin embargo, el bautismo va mucho más allá de ser una declaración de creencias y su efectividad depende únicamente de nosotros. De esta manera los niños y todas las personas son bautizados en la fe en la comunidad creyente, en un lugar de fe propia. Que como tal los niños dependen de la fe de sus padres para el bautismo, ya que Dios concede la gracia del bautismo a pedido del Padre en su lugar. O sea, como el niño no tiene conciencia todavía para poder solicitar el sacramento del bautismo como lo haría un adulto, entonces los padres son los que se encargarían y se comprometerían a solicitar ese sacramento y por supuesto a inculcarle a ese niño y criarlo en la fe para que cuando él crezca pueda recibir ya por su propia voluntad el sacramento de la confirmación. Eh, Al solicitar el bautismo los niños sobre la base de su propia fe, lo de la fe de los padres, hacen una serie de promesas ante Dios que no debe tomarse a la ligera, jamás. Prometen renunciar a Satanás, prometen hacer a renunciar a todas las obras del mal, prometen reconocer las creencias de la fe católica, también prometen transmitir la fe a ese niño, que es incapaz de hacer promesas bautismales por sí mismo. Los padres que bautizan deben estar comprometidos con la educación espiritual del niño. Al mismo tiempo, en la celebración bautismal infantil, los padrinos, que fueron debidamente escogidos por los padres del niño, prometen ante Dios ayudar al niño a llevar una vida cristiana de acuerdo al bautismo. O sea, lo que significa el bautismo, los niños tienen que crecer dentro de esa fe, cumplir firmemente las obligaciones inherentes a él. ¿Esto qué significa? Que en todo momento deben de estar preparados para apoyar, ayudar a los padres, principalmente con lo que es la crianza en la fe cristiana. Deben estar preparados para asumir la tarea de transferir la fe y por alguna razón los padres no pueden cumplir las promesas que hicieron por el niño al ser bautizado. Ahí están los padrinos para que sean ellos quienes colaboren en esa misión. En cuanto al bautismo de adultos, dice que los adultos, de igual que todo aquel que ha alcanzado ya el uso de razón para recibir el bautismo, válidamente debe expresar las disposiciones siguientes. En primer lugar, la voluntad, el deseo de recibirlo, pues Dios, que nadie impone su gracia, lo concede generalmente a todo aquel a quien quiera y no ponga obstáculo a ella. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es necesario la cooperación de la persona adulta. No se tiene pues derecho de bautizar a nadie en contra de su voluntad. Por eso es tan importante esta disposición de la persona adulta. Dice que ni a un adulto privado de sentido, a no ser que hubiera anteriormente manifestado la voluntad de ser bautizado. Pero sí existe el derecho de bautizar a un demente de nacimiento, privado sin remedio de el uso de su razón. Entonces, si alguien está inconsciente temporalmente, no se puede bautizar al menos que haya manifestado anteriormente la necesidad o el deseo de ser bautizado, pero sí se puede bautizar a una persona que haya nacido con esa incapacidad cerebral o esa incapacidad mental de poder hacer uso de su propia razón. Dice que es necesario que el bautizado con el uso de toda su razón tenga conocimiento suficiente de la doctrina cristiana, tanto de las verdades contenidas en el credo como los mandamientos de Dios y pues todos los medios de salvación, principalmente los sacramentos. Eso es lo que la iglesia llamaría el catecumenado,
que en tiempos antiguos se revestía suma seriedad y pues se prolongó por años. El catecumenado funciona en formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitirles en su fe, además cuando hablamos de adultos es necesario el arrepentimiento, aunque fuera imperfecto de sus pecados, el adulto debe de arrepentirse antes de bautizarse. En este caso no sería necesario la confesión o el sacramento de la reconciliación, porque el bautismo borraría sus pecados. Que el adulto que, habiendo cometido pecados mortales, hiciera bautizar sin debido arrepentimiento, recibiría válidamente el sacramento, pero quedaría en suspenso sus frutos. El adulto no necesita ni puede aducir el sacramento de reconciliación, pues por un lado el bautismo lo borra sus pecados y por otro lado los no bautizados no pueden válidamente recibir ningún otro sacramento. Entonces esos dos aspectos serían los que influyen a la hora de bautizar a un adulto. No puede recibir el sacramento de la reconciliación porque ningún no bautizado lo puede recibir, pero el bautismo va a borrar sus pecados. Entonces ahí quedaría inserto ya en nuestra creencia cristiana. ¿Quiénes pueden administrar el bautismo? Es muy importante porque a lo largo de la historia de la iglesia se creyó que los únicos que podían administrar el sacramento del bautismo eran los sacerdotes y los obispos y los sacerdotes. Pero ya en lo que es el rito latino se ha agregado que el diácono también pasaría a ser ministro del bautismo. En el rito oriental no, serían solo los obispos y los sacerdotes. Pero también tenemos una opción que es cuando hay una persona en peligro de muerte y no existiere cerca la opción de ser bautizado por un sacerdote o un obispo. Entonces cualquier laico, ojalá y sea bautizado, consciente de lo que está haciendo y que tenga el deseo de que aquel niño o incluso aquella persona adulta sea pues bautizada, puede bautizarlo utilizando los dos elementos principales que sería el agua y la fórmula trinitaria. Es importante a la hora de administrar el sacramento del bautismo la fórmula trinitaria decirla correctamente como tiene que decirse, no brincarse ninguna letra, no ponerle más como sucedió allá por los años 2000 en Estados Unidos, que algunos sacerdotes bautizaban y decían: yo te bautizo en el nombre de Padre Creador, en el nombre del Hijo Salvador y en el nombre del Espíritu Vivificador, que ya le estaría agregando. En ese caso pues no sería diría yo, no sería un bautismo válido, porque está alterando lo que es la fórmula trinitaria que el mismo Jesús usó y fue la que le dio a a los apóstoles para que pudieran bautizar a todas las naciones. Es importante entonces tener esto en cuenta. Dice que se puede bautizar, inclusive el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico autoriza para que se bautice a fetos abortivos. Ya son casos muy especiales, pero da la oportunidad o da la opción de que pueda pasar. En cuanto un poco para ir concluyendo, podemos tomar en cuenta que después de estas consideraciones es fácil comprender la excelencia de nuestro bautismo a partir del don preciosísimo de la gracia, que no solamente limpia nuestra alma del todo pecado, sino que nos comunica la misma vida divina haciéndonos santos y nos da la posibilidad de gozar después de la muerte y de la felicidad de Dios mismo. Comprendemos que el día más importante de nuestra vida no fue el de nuestro nacimiento, sino que el día más importante que deberíamos festejar es el día o la fecha de nuestro bautismo, fecha que por lo general
todos olvidamos y no nos acordamos ni apuntamos por ahí en el almanaque como lo hacemos con el de nuestro cumpleaños. Dice que, usando las palabras de Pablo, decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo es quien vive en nosotros. Usando esas palabras podemos decir que a partir del bautismo ya Cristo pasa a ser parte de mí. Pasamos a incorporarnos a ese cuerpo místico. Debemos de renovarnos todos los días como criaturas, dejar de que la gracia renueve nuestras vidas y contagiemos al mundo lo que hemos recibido. Celebremos lo que ha pasado en la vida de Jesús a través del bautismo. Debemos recordar siempre que las personas que están a nuestro alrededor, que vio en el bautismo no como una formalidad, sino como una misión. La misión de ser evangelizadores. El bautismo es un sacramento que se recibe, no es un sacramento que se recibe y ya, terminó. No es una acción que culmina, no es algo que termina con la celebración. Todo lo contrario, más bien el bautismo inicia en ese momento, inicia un nuevo camino, una nueva práctica diaria. Tenemos que responder a lo que es ser hijos de Dios. El bautismo nos compromete a cada uno en su totalidad de vida, porque es un sacramento que hay que vivir cada día, cada hora, cada minuto, cada instante. Es un sacramento que nos hace solidarios con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esto quiere decir que quien ha recibido el bautismo no puede ser una persona cualquiera, sino que tiene que hacerse uno con Jesús, crucificado, resucitado, hombre nuevo, un hombre de Dios y por lo tanto vivir como Jesús vivió, entregarse como Él y servir como Él sirvió. Y obviamente, lo principal, amar como Él amó. Es preocupante como en nuestros días los que como impera la materia de confusión, el enemigo de Dios de la verdad lo ha logrado contaminar y pues las sanas prácticas de nuestra creencia, de la Santa Iglesia Católica, se han visto manchadas con mentiras. Ya hoy en día, ya los muchos padres, incluso cristianos, dicen que es conveniente dejar que los hijos crezcan y no bautizarlos, sino que cuando ellos estén grandes decidan a su debido tiempo, escojan la religión que ellos quieren o la que más les convenga. O mejor aún, la que sientan en la que se sientan con mayor afinidad. En otras palabras, dejar que hagan lo que quieran o les parezca conveniente. Incluso, estando en peligro de muerte, no toman conciencia de lo importante que es el bautismo en esta situación, ya sea que lo ayude a pasar o lo ayude a volver a la vida. Se ha logrado esconder mediante todo este montón de mentiras muchas verdades que han afectado nuestras creencias, y una de esas verdades es el gran error al no ser bautizado. El gran error porque nos estaríamos condenando eternamente. Todos los que atendamos la llamada del Maestro debemos seguirlo, por lo tanto, ser como Él fue.